Enredos es un nuevo programa expositivo del Centro Botín que arranca con la artista Eva Fábregas. Enredos tiene un doble objetivo. Por una parte, se trata de colaborar estrechamente y de apoyar a artistas que disfrutaron de una beca de la Fundación Botín en el pasado. Y les apoyamos mediante la producción y mediante la presentación de obra nueva. Y por otra parte, y de su mano, imaginarnos otras maneras de entender la colección de arte de la Fundación Botín, una colección que, entre otros artistas, está también formada de otros becarios de las becas de arte de la Fundación. Y además proponer nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de apropiarse y de intervenir en el espacio expositivo. Hemos decidido arrancar este emocionante nuevo programa expositivo Enredos con Eva Fábregas por muchos motivos. Entre ellos por el momento en el que Eva está en su carrera, un momento en el que se ha cristalizado la manera que ella tiene de trabajar con los materiales, un momento en el que ha habido un cambio de escala y ambición significante en la producción y en la presentación de su obra artística. También por la cualidad intrigante y sorprendente de sus obras, estas esculturas de formas suaves, de colores amables, pero que generan una duplicidad de emociones. Puede ser de inocencia, puede ser de perversión, puede ser de amenaza o puede ser de cuidados. Y son obras, pero también las hemos llamado organismos, entes, generan esta ambigüedad. Y también por su mirada única, sorprendente, palpitante hacia las obras de la colección de arte de la Fundación Botín. Eva ha hecho una selección de obras de la Fundación de distintos artistas. Es una selección que es difícil de articular con el lenguaje y que se entiende mejor con el lenguaje corporal. Es una experiencia más somática, más que se entiende desde el cuerpo, sensorial, como la obra de Eva. Podemos pensar en esta relación entre las obras de Eva y de la colección de la Fundación como una relación visceral, como una relación intuitiva que va generando un enredo, un entrelazado entre las esculturas de Eva y las obras de la colección que poco a poco va configurando un gran organismo, un organismo que quizás esté vivo, ¿no? Y esto va increciendo según vas haciendo un recorrido por el espacio expositivo. Los artistas que Eva ha seleccionado son Cabello Carceller, Sara Ramo, David Bestúe, Leonora Túnez, Asier Mendizábal, Gabriel Orozco y Nora Urrocoetxea. Hace 1 año y medio se me ofreció el reto por primera vez de comisariar la colección del Centro Botín y para mí como artista siempre creo que hay riesgos en hacer ese trabajo, pero ha sido un proceso fascinante el poder entrar dentro de las entrañas de la colección, poder disfrutar de muchos de los trabajos que hay. Y mi aproximación al final creo que más que trazar una línea de discurso continua, ¿no? Al final creo que lo que pasó es que nos aproximamos a las obras que había en la colección de una manera más visceral, más sensorial, más a través del cuerpo. Y creo que al final lo que tienes es una acumulación de diferentes sensaciones, experiencias, cuerpos, obras que crean como un organismo vivo entre ellas y que se van cargando de significado. Creo que unas artistas que estaban desde el principio bastante claras como participantes de esta exposición fueron el dúo formado por Cabello Carceller. Cabello Carceller tuvieron la beca de la Fundación Botín en el 2007 y con esta beca arrancó su archivo drag. Es un archivo en el cual ellas han pedido a distintas personas que fueron asignadas el género femenino al nacer, que protagonizaran personajes de películas de su propio interés. Entonces, por ejemplo, en la colección tenemos la obra de Danny Zuko, que es John Travolta en gris, en el cual está pues John Travolta con su chupa de cuero, con su pose muy masculina y de alguna manera este archivo que sigue en proceso lo que está haciendo es hablarnos de cómo el cine ha creado un cierto estereotipo, una cierta manera de entender la masculinidad. Lo que están haciendo un poco es como desmontar esta idea de la masculinidad.
Y esto desde el principio lo vimos muy claro. Sí. Y la relación que había entre las obras formalmente es muy distinto. Era como sorprendente, ¿no? Quizá también encontrarnos que Cabello Carceller era como casi la base que empezaba a construir ese organismo vivo que era toda la exposición. Y bueno, es que Cabello Carceller, ¿no? Es decir, bueno, su trabajo, ellas trabajan sobre las minorías sexuales y la construcción del género, y creo que su trabajo ha sido pionero en un contexto del arte, al menos español, ¿no? Para muchas generaciones su trabajo ha sido primordial para poder nosotras ahora estar trabajando con sus referentes y con todo su bagaje. Y yo creo que nos ha sorprendido mucho a las dos, porque realmente quizá nunca hubieses dicho, ¿no?, que su trabajo y el mío podrían cargarse tanto de significado entre ellos. Y creo que fue increíble cómo se nos iba subiendo la sonrisa cada vez que cada foto se iba colgando y la escultura se iba entremetiendo entre su trabajo. Y luego una cosa que también ocurrió, ¿no? Fue con David Bestúe, que aquí yo creo que podemos hablar de una historia de amor de muchas maneras, una historia de amor que tanto David como tú tenéis con los materiales de trabajo, que tenéis una manera muy íntima de trabajar con ellos, que involucráis vuestras emociones y vuestro cuerpo en cada obra que creáis, y que hay esta relación en cuanto a la generación de formas orgánicas que quizás podrían ser fragmentos del cuerpo. En su caso resulta que son partes del cuerpo de su pareja, como la curva del tobillo, la nuca o el torso. En tu caso podrían ser órganos internos y también podrían ser seres y órganos que no conocemos, sí. Pero sí que hay esta cosa como orgánica y también que muta. Sí, ya hay algo en ese trabajo de David Bestúe que me apasiona también, que es el recuerdo del deseo, ¿no? Esas esculturas están hechas en un momento en que él no podía estar con su amante porque había tenido una residencia, y entonces están moldeadas con el recuerdo y el deseo. Entonces las formas quizá no son una reproducción exacta, sino que es él modelando ese recuerdo. Y a mí siempre me ha fascinado la manera en cómo David Bestúe se aproxima al trabajo escultórico. Ves mucho como ese jugueteo con la alquimia, a la vez que hay como esa historia de amor, ¿no? Una relación muy íntima, muy cuidada, muy privada, como que te permite entrar quizá en un espacio de intimidad entre él y el material que no muchos artistas nos dan el privilegio de ver. Y luego, de alguna manera, haber pasado por Cabello Carceller y después haber pasado a través de la relación entre Tu Hinchable y David Bestúe, entramos en una sala en la que hay distintas obras de artistas que disfrutaron de la beca de la Fundación y que de alguna manera, al haber pasado y haber entrado ya en tu discurso, haber entrado en tu cabeza, sobre todo creo que es en tu sensibilidad donde se ha entrado. Sí. Se van cargando de significado las otras obras que encontramos de Leonora Túnez, Asier Mendizábal, de Asier Mendizábal, de Sara Ramo. En el caso de Leonora Túnez, bueno, ella trabaja mucho con las historias coloniales y al pasar por tu obra, de pronto esto se carga como de deseo, ¿no? Y de poder. Sí, y de poder y disciplina, ¿no? Porque de golpe yo casi que lo veo como un arnés, si es un arnés de cuero, y luego al lado tienes a Asier Mendizábal con sus fotografías, su mirada de abstracción hacia lo cotidiano, ¿no? Él coge un objeto de diseño, pero que su diseño viene dado por la función que tiene, y en este caso él lo descontextualiza, le da otra dimensión, ¿no? Y para mí se convierte quizá en un objeto de deseo, a la vez te puede recordar a una médula, a una parte del cuerpo, y nos lleva a otros mundos. Cuando realmente se trata de un objeto funcional, ¿no? Es la parte de la góndola veneciana donde se encaja, donde se engancha el remo, es totalmente funcional, por eso tiene esa forma tan ergonómica, y al ser ergonómica resulta que acaba apareciendo al cuerpo. A través de tu mirada y de tu sensibilidad, parece una parte del cuerpo. Y luego, hablando del cuerpo, hay esta herida en la pared de Sara Ramo, ¿no? La Endija, que ha hecho como esta herida en la pared, que está como atiborrada de bisutería, que está como saliendo de la arquitectura, y ahí hay una relación muy interesante en cómo tú te aproximas a la arquitectura
Sí. Y cómo intervienes y cómo, de alguna manera, como la rompes, ¿no? Sí, de manera, es decir, está como la herida de Sara Ramo al lado del hinchable que está como comiéndose la arquitectura del espacio. Y también con Sara Ramo, Gabriel Orozco y Asier Mendizábal hay esa mirada asombrosa a lo cotidiano, ¿no? A nuestro presente. Son personas que tienen el don de poder mirar algo que está pasando en nuestro día a día y te lo descontextualizan y te lo convierten quizá en un elemento mágico que te lleva a otros mundos, a otros planetas. Y ¿no? Como Gabriel Orozco con sus fotografías, que nunca sabes si realmente el punto de vista con las que estén hechos es un punto de vista humano y te plantea muchas cosas como quizá estás viéndolo desde los ojos de otro ser que es mucho más pequeño, y al ser más pequeño quizá su temporalidad es otra, quizá su manera de entender el tiempo es otra. Y aquí empiezan también muchas preguntas que quizás se relacionan con este organismo vivo que está en la última sala y que hemos creado para esta exposición. En tu obra también hay un interés, de alguna manera, por las prótesis, por estos objetos que llegan a formar parte de nuestro cuerpo. Dentro de este discurso pensamos en la artista Nora Aurrecoetxea y cómo ella trabaja las trenzas y los anillos, ¿no? Estos objetos que normalmente son parte de nuestro cuerpo, que tienen que ver con la intimidad, que a veces nos hablan del amor, como es el anillo, o nos hablan de la amistad, o nos hablan de una relación, pero siempre como muy desde el cuerpo, muy emocional, pero que ella los presenta sacados de este contexto, ¿no? Entonces, en este caso, los anillos están en relación con un pladur, que es algo que quizás tiene un peso y una fuerza que no solemos relacionar con lo frágil de un anillo, o las trenzas, ¿no? Que las trenzas suelen ser algo suave, pero sus trenzas están hechas de bronce y son más pesadas. Y ahí creo que hay esta duplicidad entre lo que es delicado y los colores de tus esculturas y quizás lo que es más agresivo y más potente, que nos ha gustado hablar de esto. Nora Aurrecoetxea, yo creo que es fascinante la manera en cómo ella sabe con el balance entre los materiales que ella utiliza, ¿no? Como esos paneles de pladur cargados de peso y casi de masculinidad, yo diría, a la vez que está como salpicado, ¿no? Por esos elementos pequeños y tan personales y tan íntimos como serían los anillos. Lo mismo con la trenza, ¿no? Un material tan frágil, pero esta vez hecho de bronce. Es muy única la manera en cómo tiene de contraponer los dos materiales. En este espacio, en la última sala de la exposición, de esta exposición que ha ido increciendo, que hemos ido siguiendo este hinchable que es aire, encapsulado en 60 metros de licra rosa. Hemos ido siguiéndolo y descubriendo este enredo entre la colección, la arquitectura del Centro Botín y tu obra. Y aquí hemos llegado a la última sala, la sala que está junto al mar, y aquí está la génesis de todo, una metamorfosis. No sabemos si es un proceso artificial, un proceso biológico, si salen de las entrañas del edificio o de los fondos de la bahía de Santander. Y es una pieza que hemos coproducido con el MACBA, lo cual, bueno, pues para nosotros es muy emocionante también este tipo de colaboración. Y bueno, y aquí hemos hablado mucho de la experiencia sensorial y táctil en tu obra y esta pregunta del estatus de tus obras, de si son esculturas o quizás son organismos, y esta ambigüedad. Mi manera de trabajar y de aprender del mundo ya no es tanto racional ni desde el intelecto, sino que me he dado cuenta que es que yo realmente, como aprendo y como trabajo, es a través de lo sensorial, es a través de las manos, es a través de los dedos. A veces nuestra piel nos quiere contar cosas que nosotros no estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Y intento estar muy atenta en mi proceso de trabajo en saber detectar cuáles son esas cosas que nuestro cuerpo nos cuenta. Y en este caso se ha creado como este organismo que, como muy bien decías, no sabemos si proviene de los fondos de la bahía de Santander y se ha colado por dentro de la arquitectura,
y casi está como derramando, contagiando. No sabemos si es un crecimiento que va a seguir creciendo durante los siguientes meses o no, y hay esa ambigüedad en si es un proceso vivo, un organismo que crece o decrece, si hay esa amabilidad, ¿no?, en los colores, pero también hay esa agresividad en la escala. Y además palpita. Y además palpita. O respira. Respira. No sabemos muy bien qué es, porque realmente qué significa respirar para este organismo, qué temporalidad vive, ¿no? Las mismas preguntas que quizás estaba lanzando con Gabriel Orozco son las preguntas que le hago yo a la escultura. Yo cuando estábamos aquí coreografiando la parte de la palpitación de la escultura, intentaba mucho ponerme en el cuerpo de ese organismo, intentar pensar qué es lo que pide este cuerpo como pálpito y qué tiempos tiene de respiración. Quizá él no está como realmente viviendo un tiempo o está conviviendo nuestro tiempo y espacio, y quizá lo está percibiendo diferente. Entonces siempre entran en relación estas cuestiones cuando estás construyendo estas criaturas. Y que además, bueno, nos hemos ido dando cuenta que, y al final esto yo creo que se convierte en una invitación para todos los públicos, para que hagan un gran ejercicio de imaginación, qué pasa con el tiempo, qué pasa viniendo y pasando tiempo con esta criatura y con las obras de la colección que van cargando de significado esta criatura. Sí. Y a través de pasar este tiempo, de estar aquí, de regresar, llega el momento que te acostumbras a su presencia. Y esto es, bueno, es algo que hemos ido hablando, sí, y que me parece este potencial de ejercitar la imaginación así para todos nuestros públicos, sí, me parece un reto muy interesante y sorprendente. Sí, y es una exposición, yo creo que toda la colección como esta parte es muy sensorial, entonces es mucho la experiencia de estar en el espacio y relacionar tu cuerpo con las dimensiones y la arquitectura y las obras que están pasando. Y quizá cuesta mucho contarlo con palabras, y es más fácil realmente que tu cuerpo te cuente lo que la exposición está queriendo expresar.